voy a exponerles que con respecto a este título, ¿sí? Vamos a tener muy en cuenta que en nuestro sistema o en nuestro, sí, en nuestro sistema, sí, sistema de trading, en el sistema de trading vamos a tener nosotros muy presentes que en cualquier sistema existen diferentes mecanismos y en esos mecanismos existen metodologías de anclaje, de coyuntura, para que esos mecanismos funcionen en ese sistema, ¿sí? Entonces, se hace mucha referencia en los engranajes, ¿vale? O sea, que los engranajes de cierta manera tienen diferentes elementos, hay diferentes, por lo menos una caja de cambios, ¿sí? Hay diferentes cositas que funcionan acorde a que otras cosas funcionen. Entonces, esto ejerce un movimiento a este otro elemento y este hace que esto ejerza otro movimiento y de cierta manera ya haya metodologías de tracción, metodologías de movimientos. Esto referente a por lo menos una caja de cambios, ¿sí? Que tenemos diferentes engranajes, diferentes sistemas que nos permiten, sí, tener más fuerza, tener más velocidad, ¿sí? Mayor tracción. Asimismo, vamos a identificar de que esta metodología de sistemas o de mecanismos, los cuales nos encuentran en cualquier sistema, sea sistema de cambio, sistema de, sí, de frenos, lo que sea, vamos a tener muy en cuenta de que en el trading lo voy a relacionar como los eslabones que vamos a encontrar y que la mayoría de las veces tenemos muy en cuenta de que en una regla o una norma de cadenas, ¿sí? Una norma de cadenas que tiende a ir de pronto a un punto A, a un punto B, a un punto B, ¿sí? Entonces vamos a tener muy en cuenta que es un proceso, o sea, es decir, un proceso en donde yo comienzo mi trading, media en donde yo empecé a realizar el trading de manera juiciosa, profesional, y comencé a educarme. Entonces comienzo yo a incursionar en un momento en donde, ok, tomo la decisión y ese principio de solamente tomar la decisión ya me permite establecer unas normas claras ok, por lo menos tomé la decisión de empezar y voy construyendo mis primeros pasos, ¿sí? Mis primeros pasos para moldear mi trading a una escala mayor para cuando llegue a mi punto B, ¿sí? Entonces, en el proceso van a haber diferentes elementos, diferentes situaciones en donde yo voy a encontrar rendimientos altos, rendimientos bajos, pero todo eso va a depender, eh, en el caso de lo que refiere el sistema la metodología o la analogía que estamos haciendo, es con respecto al eslabón que nosotros tengamos en nuestro arnés de seguridad, ¿sí? Es decir, nosotros siempre vamos a tener un arnés de seguridad, digamos que sí, un rol de seguridad que nos va a permitir sostenernos a largo plazo y no nos va a evitar caer, ¿sí? O sea, es decir, que nosotros nos caigamos de esta ruta y que pues nos perdamos. Al fin y al cabo, de eso se encarga estos eslabones, al fin y al cabo, cadenas, engranajes, en fin, nos va a permitir a nosotros no hacernos caer de esa meta y que, bueno, por lo menos nos debimos un poquito, que vamos a estar por este margen, pero al fin y al cabo terminemos llegando al punto B. ¿Cuál es el punto B? Rentabilidad, sostenibilidad, lo que sea, ¿sí? El tema es que el punto B especifica a que eh, tengamos una pasión por el trading y que ya tengamos un sistema sólido que nos permita de ahí en adelante moldear un trabajo constante, ¿sí? Entonces, es decir, el ejercicio, llegar al punto B es a la constancia, ¿sí? Entonces voy a ser muy específico de que pues llegar a esa constancia, ¿sí? Y también el ejercicio de aquí en adelante, que pues
luego de una B, ¿ustedes creen que llegan a una B y ya es así? No, ustedes llegan a una B y luego hay una C, y luego de una C hay una D, ¿sí? Y cada vez tienden a ser más altos los niveles y más duros, más complicados. Pero eso es lo chévere que hace el trading porque nunca uno puede dejar de crecer, ¿sí? Entonces, y para eso uno necesita tener una línea de seguridad, porque si uno está subiendo de niveles, necesita uno líneas de seguridad, metodologías donde uno, si en caso tal de se caiga, pues se sostenga y ¡pum! Lo contenga ahí en ese tema. Entonces, van a poder manejar de que pues, en esa estructura de su cadena, eh, van a encontrarse diferentes eslabones, donde van a haber unos eslabones débiles y unos eslabones fuertes, ¿sí? Entonces, pero ustedes saben que con tal de que haya un eslabón débil y haga que rompa toda la cadena, pues nos caemos, ¿sí o qué? Nos caemos y yo creo que es algo que más que importante de caerse es saber levantarse, ¿no? Todos sabemos. Pero el hecho es de levantarse, es interpretar por qué nos caímos, ¿sí? Y es donde voy a hacerles exponer la idea clara de cuál es el eslabón que nos involucra de manera directa a que se rompa esa línea de seguridad y nos permita esa caída pues, esa caída libre al fracaso del trading, ¿sí? Porque pues me incluyo, yo también he estado por ahí, por esos lados, en donde toca volver a reconstruir cosas, toca volver a, a ganar confianza, a ganar muchas cosas, ¿listo? Entonces, voy a empezar entonces con el primer eslabón. Voy a borrar esto. Un primer eslabón referente a esto, que es este de la izquierda, el cual es el método. ¿Listo? Entonces, el método, estrategia, eh, eh, como quieran denominarse, sí, estrategia, análisis, sí, es aquí donde nosotros, o la mayoría de las personas se enfoca en estudiar y en estudiar el precio, en estudiar el precio, en estudiar el precio, tal punto en donde, ok, trate de, no sé, qué sé yo, buscar la magia, encontrar la magia del trading, pero en donde se tiene muy en cuenta de que, pues, al fin y al cabo, el trading no tiene magia, la magia está por otro lado, ¿sí? La magia ocurre sola, simplemente es el resultado de un eslabón sólido, pero pues las personas a veces se enfocan en fortalecer tanto este eslabón, en meterle tanta aleación de acero, aleación de aluminio, titanio, diferentes cosas, para que se fortalezca ese eslabón, que no se enfocan en los otros, ¿sí? Entonces, esto refiere a mi primer eslabón, ¿no? La que tiene que ver con análisis técnico, en el análisis del precio, donde ustedes ven que estructuras, donde, no sé, trazan niveles, ¿sí? Niveles de soporte, resistencia, identifican oportunidades, van largos, cortos, lo que sea. Entonces, este método es importante, ¿sí? Al fin y al cabo es un eslabón, pero que no es el débil, ¿sí? No es el débil en referente a lo que podemos, eh, después de llegar a un punto B, pues no podemos, o no suele ser el eslabón que se rompa, ¿sí? Entonces, eso en primera instancia. Ahora, en segunda instancia, tenemos otro eslabón, voy a colocarlo acá, el segundo eslabón, que es este de aquí, es ¿qué? Gestión monetaria, ¿listo? Entonces, esta gestión monetaria, pues nos permite a nosotros también manejar algún tipo de rol o algún tipo de sostenibilidad en términos de, digamos que de rentabilidad, beneficio, costos, ¿sí? ¿Cuánto voy a arriesgar en mi mes, en mi año? ¿Cuánto voy a estar dispuesto a arriesgar para yo obtener un beneficio? Sí, esa pregunta eh, a- es muy costosa en términos de que, ok, yo he ahorrado $1000 en toda mi vida, bueno, no toda mi vida, un año, y ¿cuánto estoy dispuesto a perder de eso? O sea, al principio uno dice, ¿cómo así que estoy dispuesto a perder? Pues sí,
Así como cuando uno abre un negocio, uno tiene que estar dispuesto a perder algo para obtener algo, ¿sí? Y en eso consiste, pero la idea es que en el eslabón, en este eslabón es muy sólido en el tiempo porque es muy fácil de interpretar, o sea, es muy fácil de hacer, solamente que a veces no lo hacemos por otras cositas, por otras razones, ¿no? Pero es muy fácil entender y dejar muy claro de que siempre voy a arriesgar $9, siempre voy a arriesgar $10, arriesgar $8, ¿sí? Estos van a ser imágenes de pérdida, de que yo siempre voy a perder bajo esta instancia, esta, estos elementos, ¿listo? Entonces yo puedo poner a entender de que mis pérdidas siempre van a estar por acá, por estos lados, y mis ganancias van a tener otro margen. Y si yo respeto eso, yo voy a permitir de que ese eslabón sea sólido y que se sostenga en el tiempo. Entonces, por eso este eslabón, la gestión monetaria y el método, la metodología, son eslabones que no tienden a romperse en el tiempo, ¿sí? O sea, por ahí no nos debemos de enfocar, porque son las más fáciles de dominar, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, es lo más fácil de dominar porque es algo muy objetivo, es algo muy, muy objetivo, o sea, realmente son números, son análisis, ¿sí? Son análisis del precio, demanda y oferta, ¿vale? Demanda y oferta, oferta, ¿vale? Análisis de la demanda de oferta. Y, y bueno, y todo para llegar a un último eslabón, que es el que por lo general se tiende a romper, a romper. Entonces, vamos a enfocarnos a qué es voy a colocarlo acá en este color, ¿sí? La mente, ¿vale? Yo sé que no es, no es un gran descubrimiento del hecho de saber de que tenemos que ser muy fuertes psicológicamente. Todo el tiempo lo repetimos, todo el tiempo lo decimos, ay, sí, la mente, ay, sí, hay que ser fuerte psicológicamente, ay, sí, hay que tener control de emociones. Pero es increíble la razón de interpretar de que aunque incluso uno ya esté en una C o en una D, ¿sí? Ya por acá, ya en 3 4 años de trading, incluso la mente sea un eslabón que tiende a seguirse rompiendo y nos haga que incluso ya llevemos 3 años, volvamos y caigamos. Porque la mente es tan compleja de interpretar, ¿sí? Tiene sus cositas, sus elementos. Hay libros que analizan de manera técnica cómo funciona, eh, hay que, de manera subjetiva, hay muchas herramientas tecnológicas que podemos aprovechar a nivel de Internet para interpretar la mente, pero más allá de eso, sí, yo creo que, pues debido a mi experiencia, o sea, ya esto es referente a un concepto, pero de referente a mi experiencia y lo que llevo en el trading, es tener muy claro de que la mente, eh, pues hay veces que nos juega la mala pasada de querer buscar algo, ¿sí? De querer solidificar algo por el hecho de alguna falla por estos lados, ¿sí? ¿Qué me lo incita? Netamente la mente, ¿no? O sea, no me lo, la idea es que como nosotros ejecutamos un sistema, un ser humano, es inherente que hayan errores. Sí, es inherente, o sea, no es como imposible que no hayan errores porque está ejecutado por un ser humano, ¿vale? Entonces, la idea es que como nosotros como profesionales lleguemos a un punto en donde ya no incurramos en esas fallas, ¿sí? No incurramos en esas fallas o que las fallas sean mínimas para que ese eslabón no se rompa y no nos haga caer desde un quinto piso, desde el sexto piso, porque ustedes imagínense, porque les cuento algo, ustedes están, ustedes están subiendo el primer piso eh, de un edificio y si ustedes se caen de ahí, pues bueno, el totazo tiende a ser duro, ¿no? El golpe, pero algo muy distinto es ustedes caerse de un quinto piso, un sexto piso, ¿sí? De un piso en donde ustedes
ustedes ya saben que ya van a llegar a un 10.º piso, ya están ahí dándole, y que la mente les juegue una mala pasada y ustedes lo haga caer, levantarse es mucho más duro, ¿sí? En términos de si uno no es consciente de cositas, ¿vale? Entonces, de cositas como qué, como por ejemplo saber de que, pues, o sea, si uno no tiene una resiliencia clara, ¿sí? Entonces, porque les cuento, o sea, a mí me ha jugado una mala pasada la mente en ciertas situaciones y una muy reciente fue cuando aperturé el reto 20 bloques. eh, Fue, digamos que incluí, incluí varios cambios no programados en mi trading, en donde de cierta manera afecté este eslabón, el método, ¿sí? Entonces, aunque incluso mi mente eh, seguía fuerte con respecto a las pérdidas, ganancias, sistema y no sé qué, este se oxidó y oxidó a este. Los oxidó, ¿sí? Ustedes saben que el óxido es el proceso químico que hace el oxígeno en un elemento de hierro, de acero, lo que sea. Sí, ese proceso se llama oxidación. Le quita iones positivos o negativos, no me acuerdo bien cómo es el tema. El tema está que aquí también le quitó iones positivos a mi método. Le quitó iones, lo oxidó, le quitó los elementos mecánicos, la rigidez a mi método. ¿Y por qué? Por el simple hecho de sentirme acosado por un fucking reto. Entonces, donde uno dice, ¿cómo así? No entiendo, ¿cómo es posible? Pero pasa, ¿sí? Entonces, es cuando uno vuelve y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Aquí cuál es la cuestión? Entonces, obviamente, más allá de contárselos en el sentido de chisme o el sentido de conceptos, es en el tema de que ustedes interpreten y vean que ustedes están viviendo una experiencia o están viviendo, sí, o sea, yo no tuve esa experiencia de tener a un man que maneja un dinero real y que muestra sus ganancias, sus pérdidas de manera transparente, o sea, y creo que eso es un beneficio súper importante para ustedes, porque ustedes ven realmente cuál es la realidad del trading. La realidad del trading es que hay más pérdidas que ganancias, hay veces, sí, la mayoría de las veces, pero que la gestión monetaria me permite que sea sólido. Esa es la realidad, esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? Eso es como por parte de ustedes, pero por parte de mi posición es bastante compleja, ¿sí? O sea, uno tiene que ser muy profesional en este tema para realmente darle un muy buen manejo. Y por esa razón yo estoy a cargo de este tema, ¿sí? No me creo profesional, no me creo nada, no me creo absolutamente nada, simplemente soy una persona que vive de esta actividad y siempre voy a tratar de compartirlas, compartir esta experiencia, ¿sí? Compartir la experiencia, más no voy a compartir el hecho de ganar o perder, ¿no? Compartir la experiencia, la vivencia, eso genera empatía y de cierta manera relaciona desde un concepto muy claro el crecimiento en el trading, no solamente mío, sino que el de ustedes, ¿sí? Entonces, porque ustedes los llevan a tomar otras decisiones, o sea, eso es chévere, ese ejercicio es chévere, eh, de poder interpretar de que aunque incluso uno esté en piso cuarto, quinto, eh, si la mente falla, el eslabón falla, es el que quiebra y es el que rompe y es el que hace que todo el sistema caiga. Si todo el sistema se caiga, aquí no refiere a que se rompa, solamente necesidad de que se rompa uno para que todo se caiga. Solamente que, o sea, eso es lo crítico, ¿sí? Aunque hayan miles de eslabones, solamente necesidad de que se rompa uno y ya. Para abajo, mijo, para abajo, plan. Entonces, en ese sentido, no podemos interpretar de que, pues, o sea, debemos ser conscientes de que es el eslabón débil, pero también debemos de ser muy razonables. Mi objetivo es a tener muy en cuenta de que en mi proceso se va a romper. O sea, entre más me preocupe de que no se rompa, más se rompe, ¿sí? Entonces, lo que debemos de ser debemos de enfocarnos no es tanto en que
digamos que en evitar de que se rompa o en evitar de utilizarlo, sino que lo que debemos de ser muy claros es que es tratar de entender de que todos proporcionan una fuerza similar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos muy en cuenta de que este método, si ustedes saben, bueno, les voy a explicar, bueno, coloco otro color porque esto no se ve con rojo. Como la tensión, bueno, una cadena se estira, cuando una cadena se estira, la cadena ejerce una fuerza de tensión. Y esa fuerza de tensión se proyecta como un vector, o sea, tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Entonces, resulta que los eslabones ejercen una fuerza proporcional y hacia generar un punto de equilibrio, es decir, hacia este vector, un vector genera un vector hacia ese sentido y esta dirección con la misma magnitud y también hacia la misma magnitud de esta proporción, ¿sí? Entonces vamos a tener muy en cuenta que el método aporta a mi sistema de eslabones o mi cadena lo mismo, ¿sí? Lo mismo que aporta esta proporción, esta cadena, desde su punto de vista, ¿sí? Entonces, tiene la misma fuerza, ¿sí? Su punto neutral y aporta un vector hacia la derecha y un vector hacia la izquierda en términos de fuerza-magnitud, ¿sí? Em, qué sé yo, sí, hablemos de términos de fuerzas, Newton, sí, qué sé yo, aporta la misma proporción. Entonces, no debemos de tener muy claro de que solamente debemos de fortalecer este y porque, pues, o sea, vamos a tener muy claro que es el que va a tender a quebrar, ¿no? A tender a romperse. Debemos tener mucho más cuidado en el sentido de interpretar de que, pues bueno, ese es el lado más débil. Sin embargo, me ha pasado que si uno entre más se preocupa porque la mente no le afecte, uno más se afecta. No sé, es curioso, ¿no? O sea, y es muy objetivo el tema porque pues, es cuando, por ejemplo, ustedes en este momento, ustedes están asistiendo a este seminario y ustedes no le están parando bolas a su respiración. Ustedes están respirando de manera automática, ¿sí o qué? Pero respiran. Ahora que ya les acabo de decir eso, ya ahora sí le están parando bolas a su respiración. Entonces, respira, ¿sí? Ahora sí ya le están parando. Son cosas inherentes que pasan, ¿sí? Porque pues nosotros también tenemos un sistema y el corazón no puede dejar de latir por nosotros estar enfocándonos en este seminario. La respiración no puede dejar de pasar. Tal cual esto pasa. O sea, la mente no puede dejar de aportar lo que tiene que aportar. El método no puede dejar lo que tiene que aportar. El método no puede dejar de aportar lo que tiene que aportar. Y la gestión monetaria no puede dejar de aportar lo que tiene que aportar. ¿Sí? Lo que tiene que hacer no es más, lo suficiente, ni más ni menos, ni más ni menos, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo, si yo hago más fuerza, o sea, yo le incuro más fuerza a este eslabón, por lo menos este de la derecha, la gestión monetaria, o sea, mucho más fuerza, ¿sí? De acá a acá. Eso incentiva a que los otros también sean más fuertes, pero como la resistencia del eslabón no tiene ese sentido, pues se rompe, ¿sí? Entonces, este ejercicio no está a determinar de que, pues madre, entonces me voy a enfocar mucho más en la mente y ¿sí? Una cosa es fortalecerla, pero hay que tener muy claro de que hay unos márgenes de tolerancia, ¿no? Vámonos a este eslabón más débil. Entonces, que tenga esta escala, que tenga esta escala. Bueno, uy, se me fue un poquito torcida esta línea de acá. Tenemos esta escala. Entonces, tengamos este margen al momento de ejercer, digamos que un trade, ¿sí? Un trade. Entonces, al momento de hacer un trade ocurre un primer punto, que es cuando planeamos la operación. Cuando la planeamos, llega un momento de esta escala, porque estamos hablando de que es la mente. Entonces, ¿dónde la podemos, dónde la
trabajamos desde una perspectiva diferente y en primera instancia tiende a ser algo muy neutral, ¿sí? Vamos a manejar tres conceptos. Entonces vamos a dejar primero el azul, el más suave. Entonces, eh, donde planeamos la operación bajo un concepto bastante normal, ¿sí? Y ya al momento de que se ejecuta la operación, ¿m? Se ejecuta la operación, que se ejecuta, otro momento en donde se gerencia y otro momento donde se evalúa. Vamos a tener este tema. Entonces, va a aumentar mucho más la preocupación, va a aumentar mucho más el tema de las emociones, este concepto de que pues al fin y al cabo me va a generar algún tipo de impacto, esta emoción, impacto emocional, el trade que yo estoy ejecutando, ¿sí? Ya cuando viene la gerencia, ocurre un ejercicio que después de la ejecución baja, pero circunstancias ya referentes netamente al, al, al ejercicio del trade me permiten a incrementar mi, ¿qué? Mi incapacidad de control de las emociones y digamos que se puede elevar un poquito. Y en esta instancia pues ya baja al momento de cerrar nuestra operación, ¿sí? Tiende a generar un movimiento bajista, ¿sí? Entonces vamos a tener muy claro de que más o menos este tiende a ser bajo una situación número uno, que es donde yo le ejerzo una mínima fuerza o una mínimo, digamos que ejercicio a este tema de la mente. Ahora vamos a uno normal, ¿sí? Que tenga bajo un concepto de que, ok, tenga esta proporción, ¿sí? Tenga esta proporción, se preocupe, tenga bajo control emocional y bueno, llegamos vamos a tener esta escala con respecto al control emocional y proceso del trade. Entonces, tenemos muy en cuenta de que pues entre más alto, digamos que el tema del control, más nos estamos exigiendo este eslabón, ¿sí? Entonces, estamos hablando frente a un concepto número uno, que es donde no le exigimos casi nada, ¿sí? Un término número dos, que le estamos exigiendo lo normal, y un caso, eh, término tres, que le vamos a exigir mucho, ¿sí? Entonces, por lo menos en este caso, sea algo así, ¿sí? Sea algo así, y vuelvo y baje. Pero entonces, ¿qué me va a decir el eslabón? Una cosa es el análisis de lo que ocurre. Esto es un análisis eh, de comportamiento de mi mente en términos científicos. Ahora, em, ¿qué ocurre cuando cuando compramos algo? Siempre vamos a determinar de que hay una descripción técnica de lo que compramos, de qué está hecho, de qué material, qué resistencia tiene. Y vamos a manejar de que el, el eslabón va a tener unos controles de seguridad, es decir, unos límites de resistencia. Y esos límites es donde nosotros debemos tener muy claro que es un límite no variable como estas curvas, sino que es un límite constante. O sea, es decir, va a tener más o menos este margen, ¿sí? Es un margen donde debemos de actuar bajo un rol normal, ¿sí? ¿Sí? Es decir, va a tener este margen, ni más ni menos, para nosotros actuar con base al ejercicio del trade. Es decir, si rompe, o sea, si nosotros nos excedemos, si salimos de esta área azul, de esta área morada que tracé, si nos excedemos un poco más, vamos a poder inferir de que el eslabón se rompa. ¿Por qué? Porque ejercemos mucha fuerza, es decir, si pasamos el punto, es decir, si hacemos un punto por acá, por ejemplo, en la planeación, o un punto por acá en la gerencia, ¿sí? Entonces vamos a incentivar
de que se rompa ese eslabón. ¿Por qué? Por el hecho de que se rompe. De hecho, por el hecho de que se ejerce mucha fuerza. Y acá abajo, ¿por qué también es malo? Digamos que el hecho de que se salga sobre el margen es entender de que, bueno, ya no hice nada de fuerza, no le apliqué nada de concepto y dejé que la operación prácticamente andara solita, ¿sí? Andara solita, no me preocupé por planear, no me preocupé por buscar el stop loss, no me preocupé por realmente arriesgar lo que tengo que arriesgar. Entonces, tener una preocupación también muy baja es muy negativo el ejercicio y también hace que no necesariamente se rompa esta, pero que por lo menos otras tiendan a tener ese declive en su mecanismo, en su funcional o ejercicio mecánico. Entonces, vamos a tener muy claro eso, ¿no? Que hay unos parámetros que debemos de respetar y unos parámetros que debemos de establecer para que ni nos vayamos ni tan allá ni tan acá, ¿sí? Entonces, en ese sentido, debemos de ser pero muy claros para que el ejercicio funcione acorde a lo que nosotros buscamos, ¿sí? Al fin y al cabo, eso es lo que nos va a permitir una sostenibilidad en el tiempo, no es más, ¿sí? Voy a pausar un momento esto acá.